ingeniería informática, la rama esta de investigación no es tan conocida. De hecho, yo ni lo barajaba como una opción. ¿Cómo está esta rama actualmente? Bueno, a ver, en efecto, no se habla de la investigación, yo tampoco me lo planteé, ¿vale? Yo me lo empecé a plantear porque cuando yo terminé la carrera, las únicas opciones de trabajo que hay en el mercado era ser consultor, o trabajar en consultoría de programador. Probé unos 4 años, vi que no era lo mío, intenté buscar otras opciones y ahí se me encendió la bombilla de qué podría hacer, qué se puede hacer en la universidad, ¿no? Porque me gustaba ese entorno, ¿no? Ese entorno de me atraía la docencia, ese entorno de siempre estar cerca de la innovación, saber que está cerca de un entorno joven, ¿no? Dando clases a gente que es más joven que tú, que siempre me interesa saber lo que piensa la gente joven. Y en el caso y yo no lo conocía, ¿por qué en informática no se conoce? Porque hay mucho trabajo en la empresa directamente. Hay mucho trabajo en la empresa, por lo tanto, la carrera está enfocada a que termines trabajando en la empresa. Hay un déficit de ingenieros informáticos. Por lo tanto, está enfocado hacia eso. En el caso, si hubieses estudiado física o matemáticas, te hubiesen estado hablando todo el día de investigación. ¿Vale? ¿Sí? Porque durante muchos años los matemáticos y los físicos tenían dos opciones, o ser profes de instituto o trabajar en investigación, ¿vale? Ahora no, ahora se han dado cuenta que son gente con una capacidad de aprendizaje tan grande que pueden trabajar en cualquier campo cercano a las TIC, porque aprende las cosas rápido, ¿vale? Pero si hablas con un físico, con un matemático, te va a decir, sí, a mí me han hablado de investigación mucho. En cuanto a cómo está ahora, bueno, ahora empieza a ser un buen momento, ¿vale? Durante mucho tiempo en España no se ha valorado la investigación, ¿vale? Como país poco enfocado a producir cosas que no sean turismo, sino cosas tangibles y que puedan desarrollarse y que puedan tener, digamos, puedan generar fábricas, patentes y eso nunca se ha considerado algo importante, ¿no? Como puede ser en Alemania, Reino Unido o en Estados Unidos. Durante mucho tiempo no ha sido importante, pero ahora está habiendo un cambio. Primero, por ejemplo, en la universidad lo que está ocurriendo es que hay un déficit de investigadores porque nadie se ha querido dedicar a eso por el tema de la precariedad. Y luego las empresas se están dando cuenta que los investigadores les dan un insight en cuanto a muchas cosas. Yo no sé si esto ha venido por esta moda que ha surgido, esta moda ha surgido en Estados Unidos, no. Esto que se ha visto en Estados Unidos de empresas como DeepMind y OpenAI, etcétera, que son empresas que tienen a gente que viene de la academia, que son investigadores. Antes han estado trabajando en la universidad mucho tiempo y luego han empezado a trabajar ahí. Y esas empresas son las que ahora han sido disruptivas. Entonces no sé si eso también ha hecho un poco de efecto llamada a las empresas, decir, oye, ¿por qué no contratamos investigadores? Montamos un pequeño departamento de I+D e intentamos avanzar. Bueno, si consigues una patente y la puedes explotar, hay mucho dinero. Bueno, y al final también creo que el tema de investigación tiene un factor muy vocacional, ¿o no? Sí, bueno, a ver, vocacional, es que, no sé, el concepto vocacional, a mí, yo siempre lo he visto como que parece que con 8 años decides que quieres ser investigador. No, hombre. Cosa que yo no lo he dicho, pero sí tiene un factor vocacional como en plan, esto es lo que me gusta, esto lo quiero hacer y prefiero esto a que me den mucho dinero. O sea, yo podría ganar mucho más dinero en una empresa privada que lo que gano en la universidad, pero me gusta estar ahí porque me gusta investigar, entre otras cosas, y me gusta el ambiente de la universidad y lo que me da la universidad, ¿no? Claro, a eso me refiero, un poco que necesitas estar en ese mismo ritmo que la investigación y que a lo mejor en la empresa dices, pues lo que te pasó a ti mismamente, dices, yo en la empresa no estoy cómodo, me gusta estar en la vanguardia, investigar cómo ver formas de ayudar a la sociedad o ayudar... Sí, hay muchos de esos factores son por los que yo trabajo en la universidad. O sea, yo cuando estaba en consultoría, el primer año y medio que sales de la carrera y no tienes ni puñetera idea de nada, estás aprendiendo mucho, ¿vale? Pero pasado un año y medio, para mí todos los días eran lo mismo. Era hacer un modelo de vista controlador para Vodafone y llegó un momento en que decía, hostia, me aburro. Y entonces ahí fue donde se me encendió la bombilla de la universidad, y en la universidad tiene esa parte de la innovación, también esa parte que tú dices de intentar generar algo que tenga una repercusión en la sociedad. En mi caso, aplicaciones médicas, pues ya me dirás. O sea, yo trabajo con cáncer, con enfermedades neuronales y todo eso sí que hay una parte, digamos, de mí o de mi forma de ser o mi forma de ver el mundo, que es ver si puedes aportar algo
que ayude a la sociedad. Sí, que el propósito que tienes ahora mismo no es el mismo que comentabas, por ejemplo, en Vodafone. No. El propósito que teníamos en Vodafone era hacer el deadline para cumplir con los objetivos y ya está. Y ahora es ayudar, si no a la sociedad, ayudar a lo mejor a un sector pues que necesita una herramienta que les ahorre mucho tiempo y poder avanzar. Eso es, menos una tiempo. parte de ayudar y otra parte de reto personal de aprender cosas y resolver problemas. Y como alguien, claro, comentas que no se promociona tanto la investigación, que ahora sí un poco más, pero ¿cómo alguien puede descubrir que hay investigación en informática? Pues no lo sé. A ver, nosotros Álvaro y yo en la universidad intentábamos fomentarlo, pero claro, si te lo cuenta dos profesores de los, yo qué sé, los 50 que has tenido, pues es complicado. ¿Cómo se puede fomentar? Pues teniendo más investigación en la propia universidad y un poco intentando que los profesores, igual que muchas veces cuando estamos explicando un algoritmo o lo que sea, intentamos hacer una línea que una ese algoritmo a cómo se puede utilizar en una empresa, pues contándolo con esto nos sirvió a nosotros en el grupo de investigación para resolver este problema o determinadas cosas, ¿no? Siempre es importante que la gente vea cuál es la utilidad de ello, ¿no? O sea, verlo en algo tangible, no verlo en abstracto. Yeah. Y un poco a lo mejor, bueno, no sé, contar cuál es la carrera de un investigador, qué es lo que hace en el día a día, cómo se va desarrollando. ¿Qué habilidades debería tener una persona que se quiere dedicar a la investigación? Depende del campo, evidentemente. Si hablamos de soft skills, ¿no? De, digamos, las que no son técnicas y tal, para mí, o lo que más me ha ayudado a mí, o lo que yo, de mi forma de ser, o de cosas que están más alineadas con eso y me han ayudado, es el interés por aprender, ¿vale? Porque eso es clave. O sea, y de hecho lo veo, o sea, toda la gente que conozco que investiga es gente muy curiosa, ¿no? Gente que le gusta aprender, gente que lee mucho, gente que mira aquí, allí, ¿sabes? Ser proactivo, ¿vale? O sea, siempre es como no esperar a que te digan lo que hay que hacer, sino tener una cierta proactividad. Y luego, pues, capacidad para frustrarte, porque no siempre las cosas salen a la primera, confianza en uno mismo para ver que las cosas en algún momento saldrán si le dedicas tiempo y sigues aprendiendo, ¿no? Porque hay una parte también de autosuficiencia, autoaprendizaje. Si hablamos en el campo de la inteligencia artificial, ¿qué debería tener un investigador? Pues yo lo que busco en la gente que viene a mi grupo pues es una capacidad para entender conceptos abstractos matemáticos sin llegar a lo que es un matemático. O sea, yo me quedo mucho en el nivel que aprendemos los informáticos, ¿no? De lo que es una abstracción. Vale, esto sé que funciona así por determinadas cosas y me puedo hacer una idea, pero no tengo que entrar en profundidad de las matemáticas profundas como lo entendería un matemático o un físico, ¿vale? O sea, puedes llegar a ello, ¿vale? O sea, yo poco a poco empiezo a entender cosas más de los fundamentos matemáticos y alguna publicación estoy haciendo, pero sobre todo un nivel de abstracción para entender las cosas, cómo funcionan los modelos, cómo los puedo aplicar, cómo trabajo con los datos. Un nivel de programación aceptable, ¿vale? Tampoco hay que ser un súper programador, ¿vale? Porque al final haces mucho scripting, etcétera. Y que al final es con Python, ¿no? Que también facilita mucho la tarea. Sí. Y luego, pues, ser un poco creativo también. Porque al final lo que estás buscando es soluciones a problemas que no se han resuelto. Claro, prueba, error, prueba, error, prueba, error. Sí, y un poco que se te ocurran cosas, ¿no? Pues esto si lo enfoco así, ¿no? Hay mucho pensamiento out of the box, ¿no? De si no voy a ver estas perspectivas, sino lo voy a ver de la otra, y ahí encuentro la solución. Mola mucho que se está hilando un poco con el de la investigadora, porque entrevisté a una biomédica y muchos de los conceptos estos de habilidades se cruzan y al final, como ambos sois investigadores, me estáis comentando las mismas habilidades, entonces sí. Que tenga en común está muy bien porque le va a servir mucho a los oyentes porque es información totalmente verídica. Sí. Y vamos a pasar un poco a cómo es el día a día de un investigador, cómo es un día a día tuyo. Bueno, a ver, depende de tu posición, pero bueno, lo que sería un investigador puro y duro, bueno, pues más o menos es como el ciclo de trabajo que seguimos los investigadores, ¿no?
A los investigadores nos evalúan por los artículos publicados en revistas científicas, ¿vale? Y entonces eso tiene un proceso. El proceso empieza por el caso de uso a resolver, ¿vale? Que eso puede venir, en nuestro caso siempre viene de fuera. O sea, yo no sé, a veces pueden ocurrir cosas, pero a mí no se me va a ocurrir un caso de uso en medicina porque no soy médico. Claro. El que me va a traer el caso de uso bueno es el médico. Entonces, bueno, me llega un caso de uso, hablo con un médico, busco la manera de entenderme con él, ¿vale? Tenemos que intentar llegar a un lenguaje si no común, por lo menos que me entienda. Si yo le empiezo a hablar de funciones de activación y de cosas matemáticas, él se va a perder. Si él me empieza a hablar de toda la jerga médica, que los médicos tienen mucha tendencia a hacer eso, pues tampoco nos vamos a entender. Entonces, bueno, entender el problema y luego pues buscar soluciones, desarrollo de experimentación, ¿no? Que ahí entramos con toda la parte de programación, de cómo preproceso los datos, qué modelos voy a utilizar, qué resultados necesito para confirmar las hipótesis que me haya propuesto el médico, y una vez que tenemos eso, pues es la escritura de los artículos, ¿vale? Para mandarlos a una revista científica, que eso, bueno, tiene unos criterios, unos estándares que se siguen. Y nada, y luego pues pasar una fase de revisores, cambios que te piden, etcétera. Sería la parte de los artículos, que es como para nosotros la más importante. Esto se complementa con la docencia, ¿vale? Que muchas veces la gente no entiende por qué tenemos que ser investigadores y docentes a la vez. Pues básicamente yo lo veo como que cuanto más investigo yo, mejor docente puedo ser, porque puedo estar a la vanguardia, puedo contarle a mis alumnos cosas nuevas, ¿vale? Y cuantas más clases doy, mejor comprendo todos los fundamentos que estoy explicando. Y esto no solo es por las veces que yo lo cuento, sino porque muchas veces los alumnos me hacen preguntas, volvemos al pensamiento ese out of the box, que me hacen replantearme cosas y que me hacen ver las cosas de una manera que yo no las hubiese visto, ¿vale? Entonces es como una parte que se retroalimenta la investigación con la docencia. Justo